¿Qué tal, familia? Bienvenidos. Mi nombre es Víctor, soy su narrador y sean todos bienvenidos a este canal de escalofríos. Hoy les traigo algo diferente, algo que no todos van a aguantar, porque esta vez no vamos a hablar de casas embrujadas o apariciones en carreteras. No, hoy vamos directo a los lugares donde nadie quiere estar cuando cae la noche, los trabajos nocturnos. Y te lo digo desde ahorita, si eres de los que no soportan estar solo en un pasillo oscuro, si sientes que alguien te observa cuando apagas la luz, o si alguna vez te ha temblado la voz cuando escuchas un ruido detrás de ti, mejor vete. Este especial no es para ti, pero si decides quedarte, quiero que tomes aire, te acomodes y te prepares, porque lo que vas a escuchar a continuación son historias reales, enviadas por personas comunes, gente como tú y como yo, personas que solo estaban haciendo su trabajo y terminaron viviendo cosas que no pueden explicar. 5 historias, 5 personas que trabajaban de noche, 5 momentos en los que la oscuridad no se quedó quieta. Quédate hasta el final si puedes. Esto es Escalofríos. Hay lugares que al quedarse vacíos deberían de quedar muertos, pero a veces parecen seguir respirando. Y si tú crees que trabajar de vigilante es aburrido o rutinario, espérate a conocer lo que vivió el hombre que nos mandó esta historia. Nos escribió alguien que se llama Rodrigo Hernández, desde Santa Catarina, Nuevo León. Y esto fue lo que le pasó aquella noche en una fábrica donde lo que sea que estaba ahí no quería estar solo. Me llamo Rodrigo, tengo 32 años y trabajé como vigilante nocturno en una fábrica de empaques industriales en Santa Catarina. Era un trabajo tranquilo, o eso creí. Solo había que hacer rondines cada hora, revisar puertas y asegurarse de que nadie se metiera a robar cobre o herramienta. Nunca pensé que lo que me iba a espantar no era un ladrón, sino algo que no debía estar ahí. Mi turno empezaba a las 10 de la noche. Ese día, desde que entré, sentí el ambiente más pesado de lo normal. No era miedo, era como densidad. Los pasillos se sentían húmedos, como si la fábrica hubiera sudado todo el día. A las 12 empecé mi primer rondín. Caminé hacia el área de producción, un pasillo largo, con máquinas apagadas y un eco que siempre me incomodaba. Pero esa noche el eco sonaba distinto. No eran mis pasos. Era como si alguien caminara detrás de mí, pero un segundo después yo daba un paso y un paso más atrás sonaba otro. Apunté mi lámpara hacia el pasillo, pero no había nadie. Me dije que eran los metales dilatándose por el cambio de temperatura. A cualquiera se le ocurre eso. A la 1 de la mañana volví a hacer un rondín, todo normal, hasta que pasé por el área de moldes. Ahí siempre hacía más frío, pero esa noche no hacía frío. Olía a tierra mojada, un olor que no tenía nada que ver con la fábrica. Y entonces lo escuché. Alguien respiró, no un suspiro, no un jadeo, una respiración lenta, profunda, como si alguien estuviera parado justo detrás de una de las máquinas. Me quedé congelado. Sentí cómo se me enchinaba el cuero cabelludo. Apunté con la lámpara, nada. Me acerqué despacio, iluminando entre las máquinas, y nada. Cuando me di la vuelta para seguir caminando, la respiración se escuchó de nuevo, pero más cerca, justo a mi lado. Ahí sí me quebré. Se me doblaron las piernas, pero me obligué a caminar rápido hacia la caseta. Me hice un café y me dije que el cansancio me estaba afectando. A las 3:15 de la madrugada, el supervisor nocturno me mandó mensaje. Rodrigo, revisa el pasillo 3. Se activó el sensor de movimiento. Me tragué el orgullo y regresé adentro. El pasillo 3 estaba completamente oscuro. Las luces automáticas no prendieron. Caminé con la lámpara temblando en la mano. Avancé unos 5 metros y el olor regresó. Tierra mojada, pero esta vez mezclado con algo más. Un olor como a metal caliente o sangre. Cuando llegué a la mitad del pasillo, escuché algo arrastrarse. No pasos, arrastre. Como si alguien arrastrara los pies descalzos sobre el cemento. La luz de mi lámpara comenzó a parpadear. Le di un golpe para que volviera a prender y justo cuando volvió la luz, lo vi. No algo completo, no un cuerpo. Vi un pie gris, descalzo, asomado detrás de una máquina, quieto, como si quien fuera estuviera esperando que yo lo viera. Me quedé paralizado y entonces ese pie se movió hacia atrás, lento, desapareciendo entre las sombras. Corrí. No me importó si me descontaban el turno. No me importó quedar mal. Cuando llegué a la caseta estaba tan pálido que el supervisor me preguntó qué me pasaba. Le dije la verdad. Solo me dijo: te tocó el pasillo 3. No eres el primero. Le pregunté qué era, quién era. Solo me miró y dijo: aquí, antes había otra nave. Un trabajador perdió la vida ahí adentro, pero nunca dijeron cómo. Y desde entonces nadie quiere cubrir ese turno. Renuncié esa misma madrugada, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que esa noche, al llegar a mi casa,
Todavía traía el olor a tierra mojada en la ropa, y juro que cuando me acosté, en la oscuridad de mi cuarto, escuché esa respiración otra vez. Hay cosas inexplicables, amigo. Cosas, energías que no quieren desaparecer de este plano, que no quieren trascender. Y creo que a ti te tocó algo de esto. Pero lo peor de todo es que esas energías a veces se te pegan, se van contigo. Y creo que tú arrastraste con ella. Espero y que la puedas quitar de tu entorno, de tu vida, para que puedas estar en paz. Gracias por mandar tu historia. Dicen que los hoteles nunca están realmente vacíos, que aunque no hayan huéspedes, aunque apagues las luces y cierres las puertas, siempre queda algo o alguien ocupando un cuarto que no aparece en la lista. Y si tú crees que trabajar en recepción es un empleo tranquilo, mejor escucha lo que vivió la persona que mandó este relato desde Oaxaca de Juárez. Nos escribe Mariana López, y lo que le ocurrió en el turno de la madrugada no se lo deseo a nadie. Me llamo Mariana, tengo 29 años y trabajé durante casi 2 años como recepcionista en un hotel pequeño, de esos que están en el centro de Oaxaca, entre calles empedradas y edificios viejos. Mi turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana. Siempre me decían que era un trabajo tranquilo, pero nunca me dijeron la verdad. El hotel tenía 34 habitaciones, todas estaban distribuidas alrededor de un patio central, como un pequeño jardín y un árbol enorme en medio, un laurel que crujía cuando hacía viento. En el día era precioso, en la noche daba miedo mirarlo. El primer mes no pasó nada raro. Yo hacía mis rondines, revisaba que no hubiera huéspedes borrachos, que nadie se metiera sin permiso y ya. Pero un jueves de septiembre, lo recuerdo porque había llovido casi todo el día, el supervisor me dejó sola más temprano de lo normal. Me dijo que el hotel estaba vacío, que solo había 4 habitaciones ocupadas y que no iba a pasar nada. A las 2:17 de la mañana sonó el teléfono interno. Era la línea del cuarto 27. Contesté con la voz más profesional que pude. Recepción, buenas noches, ¿en qué puedo servirle? Pero nadie respondió. Solo escuché estática y algo más, como un murmullo bajito, muy pegado al auricular, como si alguien hablara muy despacio, pero sin palabras claras. Colgué pensando que quizá era una interferencia por la lluvia. 10 minutos después, volvió a sonar. Recepción, buenas noches. Otra vez nada, solo el murmullo, pero esta vez más largo, más lento, como si alguien respirara entre dientes, como si la persona conociera mi nombre, porque juro que escuché algo parecido a Mariana, como si fuera un susurro viejo. Me inquieté y revisé la lista de huéspedes. El cuarto 27 no estaba ocupado. De hecho, llevaba semanas fuera de servicio, porque según el supervisor, necesitaba reparación de humedad. Decidí subir a revisar. El pasillo estaba oscuro, porque las luces automáticas fallaban cuando llovía. Solo escuchaba mis pasos mojados contra el piso y el golpecito de gotas cayendo del barandal. Mientras avanzaba hacia el cuarto 27, algo me puso la piel helada. Las demás puertas estaban completamente silenciosas, pero la 27 no. Se escuchaba movimiento dentro, como pasos lentos, pero arrastrados, no firmes, no humanos. Me dije que quizá algún huésped se había metido por error, o alguien del personal. Toqué la puerta. ¿Hay alguien ahí? Silencio total. Toqué de nuevo. ¿Todo bien? Soy de recepción. Pero nada. Pero justo cuando iba a alejarme, alguien del otro lado tocó la puerta también. Exactamente el mismo número de veces que yo. 3 golpes suaves, imitando los míos. Retrocedí instintivamente. No era normal. Nadie del hotel hacía bromas así. Nadie. Me armé de valor e intenté abrir con mi llave maestra. Giró. La puerta no estaba cerrada. Empujé despacio, esperando ver a alguien acostado, o tal vez un desconocido. Pero lo que vi fue peor. La habitación estaba vacía, oscura, y olía a tierra mojada, a humedad guardada por años. La cama estaba intacta, pero el suelo había huellas, no de zapatos, huellas descalzas, mojadas, dirigidas hacia el closet. Sentí un jalón en el estómago. No debí abrirlo, pero mis manos se movieron solas. Abrí el closet de golpe. Estaba vacío, solo una sombra que se movió hacia atrás, hacia el rincón oscuro que el foco no alcanzaba. Una sombra delgada, como la figura de alguien muy alto, con los hombros encorvados. No sé cómo explicarlo, pero no era una sombra causada por mi luz. La sombra respiraba, porque antes de que pudiera cerrar el closet, escuché esa respiración fuerte, profunda, como si algo inhalara el olor de mi miedo. Cerré de golpe y salí corriendo al pasillo. Bajé las escaleras casi cayéndome y regresé a recepción sin mirar atrás. Me temblaban las piernas. A las 4 de la mañana sonó nuevamente el teléfono. Era el cuarto 27. No contesté. A las 6 el supervisor llegó. Le conté todo, llorando del susto. Él solo suspiró y dijo: «Ya te tocó entonces». Le pregunté qué sabía. Me dijo que hace años, en ese mismo cuarto, un huésped murió durante la madrugada. Nadie supo cómo. Los empleados lo encontraron en el closet,
como escondiéndose de algo. Esa fue mi última noche trabajando ahí, pero hasta hoy, cada vez que llueve, me llega ese olor a tierra mojada y a veces, cuando duermo, siento que alguien me llama por mi nombre, despacio. Muchas gracias por mandar tu historia, amiga Mariana. Creo que estas cosas tal vez sean difíciles de creer, pero es más difícil de vivir. Solo tú, yo y la audiencia sabemos lo que es pasar por estas cosas. Y creo que compartir tu historia te puede liberar de eso que llevas cargando. Gracias por estar aquí, por compartirla. Pasamos a la siguiente historia, amigos. Trabajar en una gasolinera de noche puede parecer sencillo. Despachar, cobrar y esperar a que amanezca. Pero si piensas que nada pasa en esas madrugadas solitarias, espérate a escuchar esto. En especial, porque en los desiertos del norte no siempre estás solo, aunque no veas a nadie alrededor. Desde Hermosillo, Sonora, nos escribió Mateo Valdés, y lo que vivió en uno de sus turnos todavía lo persigue cada vez que cae la noche. Me llamo Mateo, tengo 23 años y trabajé durante 6 meses en una gasolinera al sur de Hermosillo, rumbo a Guaymas. Esa carretera siempre ha tenido fama de peligrosa, no por delincuencia, sino por lo que pasa en el desierto cuando dan las 3 de la mañana. Mi turno era de 10 p.m. a 6 a.m. Éramos 2 empleados, yo en la isla de bombas y una compañera que se quedaba en la tienda. El gerente casi nunca iba de noche, decía que no le gustaba el ambiente. Yo creía que exageraba, hasta que entendí por qué lo decía. Era una madrugada tranquila, de esas en la que ni los traileros paran. El viento caliente del desierto venía y se iba, y el silencio se sentía como si apretara el aire. A la 1:40 de la mañana sonó el timbre que detectaba cuando un carro entra a las bombas, pero no había entrado ningún carro. Salí, revisé las 2 islas y el estacionamiento de la tienda, pero nada. Y sin embargo, el timbre volvió a sonar 3 veces más. Debe estar fallando el sensor, pensé. A las 2:15 entró un sedán viejo, como de los 90. No pude distinguir la marca porque el carro venía sin luces delanteras. Se estacionó en la bomba 3, la que está más lejos de la tienda, justo donde la cámara tiene un punto ciego. Desde que lo vi, sentí frío, no por el viento, era un frío diferente, uno que te sube por la columna y te aprieta la nuca. Me acerqué con mi lámpara porque había zonas sin luz. Toqué el vidrio del conductor. El carro estaba apagado, pero se oía el motor como si todavía vibrara, sin estar encendido. Algo muy raro. Cuando la ventana bajó, lo primero que pensé fue que el hombre estaba enfermo. Tenía la piel muy pálida, casi gris, ojeras profundas y los ojos rojos, como si llevara días sin dormir. Me dijo con una voz ronca, pausada, como si le costara hablar: llénalo, Premium, por favor. Le pedí que apagara el motor, aunque ya estaba apagado. Le señalé la llave. Él volteó a verla como si no supiera qué hacía ahí. La giró, pero no hubo ningún clic, como si el carro estuviera muerto desde hace años. Algo no cuadraba. Le vi las manos, estaban frías, casi moradas, con la piel estirada. Pero lo que más me inquietó fue esto: no tenía sombra. El poste de luz estaba justo encima de él y del carro. La sombra del vehículo se proyectaba bien, pero él no proyectaba nada. Yo intenté actuar normal. Empecé a despachar, pero el olor que salía del carro no era gasolina vieja. Era un olor a tierra húmeda, como cuando llueve sobre un suelo que lleva mucho sin tocarse. Y entre ese olor, un tufo metálico como sangre. Mientras llenaba el tanque, escuché que alguien susurró mi nombre. Volteé. Él seguía sentado, viendo hacia adelante. No se había movido ni un milímetro. ¿Mandó?, dije. No respondió. Cuando terminé de llenar, me acerqué a la ventana para decirle el total. Fue cuando habló otra vez. No te acerques tanto. Su voz no sonaba como la primera vez. Era más profunda, como si viniera desde una cueva. Y entonces levantó la cara hacia mí y vi algo que me hizo retroceder en seco. Sus ojos ya no eran rojos. Eran completamente negros, sin pupilas, sin brillo, sin borde, como 2 hoyos vacíos. ¿Quieres verlo?, me dijo. Sentí un jalón en el estómago. Me dieron ganas de correr. ¿Ver qué?, le pregunté sin querer. Él sonrió, una sonrisa lenta, exagerada, demasiado grande para su rostro, lo que viene detrás de mí. Y en ese instante, el aire se volvió pesado, muy pesado, como si alguien enorme se hubiera parado justo detrás del carro. El viento dejó de soplar. Todo quedó quieto. La tienda estaba a casi 20 metros, pero escuché a mi compañera gritar mi nombre desde adentro. ¡Mateo! Sonaba desesperada. Di un paso hacia atrás. El hombre volvió a hablar. No mires atrás. Si volteas, te sigue. Me quedé paralizado, y en ese silencio absoluto escuché pasos detrás de mí. Pasos lentos, profundos, que hundían la grava del suelo. Pasos que no podían ser de un humano. Demasiado pesados, demasiado lentos, demasiado conscientes de que yo estaba ahí. El hombre del carro dijo en voz baja: ya llegó. Yo cerré los ojos. Juro que sentí un aliento frío rozarme la nuca.
tan frío que me ardió. Cuando los volví a abrir, el carro ya no estaba. No es que se fuera, desapareció. No escuché motor, no escuché llantas, no vi luces. Simplemente ya no estaba. Corrí a la tienda. Mi compañera estaba llorando. Me dijo que desde la ventana vio una sombra enorme parada detrás de mí, tapándome como si me envolviera. Al día siguiente renuncié, pero desde esa noche, cada vez que camino solo a oscuras, escucho ese mismo susurro detrás de mí. No mires atrás. Muy impresionante tu historia, amigo, y creo que lo que se vive de noche es más terrorífico que lo que podemos ver en películas de terror. Espero que te encuentres bien, espero que esto no te haya seguido y no te haya dejado secuelas. Gracias por mandar tu historia. Pasamos a la siguiente historia, familia. Hay lugares donde la noche no llega sola, lugares donde cuando apagas las luces, lo que queda no es oscuridad, sino algo que se mueve dentro de ella. Si crees que trabajar en un almacén es aburrido o que el único peligro son los montacargas, escucha lo que nos envió un hombre desde el Estado de México. Él se llama Diego Ramírez y lo que vivió aquella madrugada dejó claro que había alguien o algo que trabajaba ahí desde mucho antes que él. Me llamo Diego, tengo 34 años y era el supervisor nocturno en un almacén de autopartes en Tlalnepantla. El edificio era enorme, con techos altísimos, pasillos interminables y estantes metálicos que parecían perderse en la oscuridad. Mi turno empezaba a las 9 de la noche y terminaba hasta que llegaran los primeros operadores a las 6 de la mañana. Nunca tuve miedo del lugar, pero siempre supe que allá adentro no estaba solo. La primera señal llegó el tercer mes de trabajo. A las 12:40 de la madrugada se escuchó un golpe seco en el pasillo 7. Fui a revisar pensando que un paquete se había caído, pero cuando llegué todos los estantes estaban exactamente igual. Lo raro fue que escuché pasos detrás de mí, pasos lentos arrastrados. Volteé con la lámpara y no vi nada. El guardia me dijo en tono de burla: ¿ya escuchaste al otro supervisor? Creí que era una broma interna. No lo era. El almacén tenía un sistema de luces automatizadas. Los sensores detectaban movimiento y encendían cada sección. Pero había un pasillo, el pasillo 12, que nadie quería revisar. Aunque caminaras por ahí, las luces no encendían. Decían que el sensor estaba descompuesto, pero el gerente nunca quiso arreglarlo. Yo siempre evitaba ese pasillo, hasta que una madrugada no tuve opción. A las 3:11 de la madrugada, la alarma interna detectó movimiento justo ahí. Cuando algo se movía sin autorización, teníamos que revisarlo sí o sí. Respiré hondo, agarré la lámpara y me fui directo. Desde la entrada del pasillo, el aire se sentía frío, no fresco, frío de verdad, como si abrieras un congelador. Di el primer paso y escuché crujir el piso, pero no era mi pisada, era otra pisada detrás de la mía. Medio segundo después, igual, iluminé los estantes. Todo estaba en orden, pero cuando avancé unos metros más, la luz de mi lámpara empezó a parpadear y entre esos parpadeos alcancé a ver algo. Una figura al fondo del pasillo. No distinguí ropa, ni cara, ni manos. Era una silueta enorme, encorvada, como si la espalda le pesara y se arrastrara por el aire. La figura estaba quieta, pero parecían moverse sus hombros, como si respirara de manera agitada. En cuanto la luz volvió a encender estable, ya no estaba. Me obligué a seguir avanzando, pero mis manos temblaban. Cuando llegué al punto donde había aparecido, encontré algo en el piso. Marcas, como 3 líneas paralelas, largas, profundas, como si alguien hubiera arrastrado dedos gigantes por el cemento. No tenía sentido. Volví a la caseta del guardia lo más rápido que pude. Él me vio pálido y solo dijo: «Ya te salió, ¿verdad?». Me quedé callado. Y él continuó: «A mí me agarró del hombro una vez. Yo no regreso solo al pasillo 12. Pensé que exageraba, hasta que llegó la noche que cambió todo». A las 4:23 de la madrugada, revisé el sistema de cámaras porque escuché un golpe muy fuerte en el almacén. La cámara del pasillo 12 mostraba una imagen estática, como interferencia. Pero detrás de esa interferencia algo se movía, como una sombra más oscura que el resto. No tenía forma humana, era grande, casi del tamaño de un estante. El guardia se negó a entrar conmigo. Me dijo: «Si vas, ve tú solo. Yo no entro a esa cosa». Tomé valor y caminé hacia el pasillo. Antes de llegar, escuché un susurro. No era voz de hombre, ni de mujer, ni de niño. Era como un aliento golpeando las paredes. Un susurro grave, profundo: «No apagues la luz». Se me cayó la lámpara del susto. Cuando la recogí, las luces del pasillo comenzaron a apagarse una por una, hacia mí. Primero la 12C, luego la 12B, luego la 12A. Las sombras avanzaron como si estuvieran vivas. Corrí hacia la salida del pasillo, pero sentí que algo me seguía. No pasos, no respiración. Era como un movimiento de aire pesado, como si algo gigantesco me persiguiera arrastrándose rápido. Cuando salí al área principal, volteé, solo por instinto. No debía hacerlo, pero volteé y lo vi. Una figura enorme negra
sin forma concreta, moviéndose entre los estantes como si flotara, pero dejaba marcas profundas en el metal. Era como si la oscuridad se hubiera hecho cuerpo y tenía ojos, 2 puntos blancos muy pequeños, vibrando como brasas frías. En cuanto me vio, se detuvo y sonrió, no con la boca, sino con un movimiento extraño, como si su forma se doblara hacia arriba, una sonrisa torcida imposible. No sé cómo salí de ahí sin desmayarme. Me fui directo a la caseta, cerré con llave y esperé a los demás empleados. Al amanecer, cuando entró el personal del primer turno, les dije que renunciaba. El guardia me vio salir y me dijo: nadie dura aquí después de verlo. Dicen que ese pasillo es donde encontraron al primer supervisor, el que desapareció hace años. Nunca salió del almacén, pero a veces lo escuchan caminando y a veces no camina solo. Hasta el día de hoy, cuando estoy en un cuarto oscuro, escucho esa frase susurrada detrás de mí: no apagues la luz. Muy escalofriante tu historia, amigo. Y creo que te quedó el síndrome que les queda a todas las personas que pasan por algo similar a lo que tú pasaste. Al caer la noche, al estar en total oscuridad, vuelves a ese momento en donde te pasó esto. Espero que estés bien y puedas superarlo. Gracias por mandar tu historia. Y familia, pasamos a la siguiente historia. Esta historia es la última de este especial y creo que es la más escalofriante de todas. Dicen que los aeropuertos nunca duermen, pero eso no significa que estén vacíos. Hay zonas donde no entra nadie, donde no hay pasajeros, donde solo quedan la oscuridad, los ecos y las cosas que nadie debería ver. Y esta historia viene desde uno de esos lugares prohibidos. Nos la envía Ernesto Aguilar, guardia nocturno en una bodega del aeropuerto de Chihuahua, y lo que vio entre los contenedores no es algo que un ser humano debería presenciar. Me llamo Ernesto y tengo 41 años. Durante 2 años trabajé como guardia nocturno en una de las bodegas externas del Aeropuerto Internacional de Chihuahua. Era un almacén grande donde guardaban contenedores de carga, maletas extraviadas, mercancía asegurada y material que las aerolíneas ya no reclamaban. El turno era de 11 de la noche a 6 de la mañana y ahí, créeme, nadie quería trabajar solo. Hay un dicho entre los guardias: lo que se pierde en el aire cae aquí, y no se referían a maletas. La bodega tenía un solo pasillo central y a los lados estaban los contenedores, unos metálicos, otros de fibra de vidrio, otros con sellos de aduanas, la mayoría apagados, cerrados y polvosos. Pero había uno, el contenedor C-17, que siempre nos dijeron que no lo abriéramos, que no nos acercáramos, que ni siquiera lo miráramos de noche. Yo creía que era puro cuento, hasta esa madrugada. Eran las 2:39 a.m. Recuerdo la hora porque estaba notando los movimientos del inventario cuando escuché algo moverse dentro de la bodega. No un golpe, no un crujido, pasos lentos, como de alguien caminando entre los contenedores metálicos. Pensé que era un compañero o un supervisor haciendo revisión, así que encendí mi lámpara y me fui por el pasillo. ¿Quién anda ahí?, pregunté. Nadie respondió. Las luces del techo estaban en modo ahorro, así que la mitad del almacén estaba en penumbra. Caminé unos metros más, escuchando mi propio eco, hasta que escuché el sonido otra vez. Pasos, pero esta vez a un lado mío. Encendí la lámpara rápido, iluminando entre los contenedores, pero no había nadie. Solo una corriente de aire frío que olía a humedad vieja, como si hubiera llovido ahí dentro. Cuando giré hacia el lado derecho, lo vi. Al final del pasillo, junto al contenedor C-17, había una mujer, o lo que parecía ser una mujer. Estaba de espaldas, con un vestido azul que parecía de hospital, muy viejo, arrugado, sucio. El cabello negro le caía hasta la mitad de la espalda, completamente empapado. Sus pies estaban descalzos, sucios, y alrededor había pequeñas marcas de agua, como si acabara de salir de un lago. No debía estar ahí. No había forma de que un pasajero llegara a esa bodega. Estaba lejos de la terminal y tenía puertas con códigos. Señora, le dije con miedo, no puede estar aquí. ¿Está perdida? La mujer no respondió, no respiró, no volteó, solo se balanceaba ligeramente, como una hoja movida por el viento. Pero ahí adentro no había viento. Di 2 pasos hacia ella y el frío aumentó, tanto que mis dientes castañaron. Apunté la lámpara directamente hacia su espalda para verla mejor. Error, porque cuando la luz tocó su cuerpo, el vestido empezó a gotear, como si estuviera empapado. Las gotas caían al piso y se extendían en forma de pequeñas huellitas húmedas. Huellas que no eran de ella, eran de otra cosa. Huellas más grandes, huellas más pesadas, como si algo estuviera parado justo detrás de ella, aunque yo no lo viera. Quise retroceder, pero mis pies no respondían, y de pronto la mujer hizo algo que jamás voy a olvidar. Se detuvo, enderezó un poco la cabeza y movió el cuello hacia un lado, como si lo dislocara. Sentí que me iba a desmayar. Señora,
por favor, susurré sin voz. Ella empezó a voltear, pero no de golpe. Volteó milímetro por milímetro. Primero el hombro, luego la oreja, luego una parte de la mejilla. Y cuando finalmente pude ver su rostro, entendí que eso no era una persona. Tenía los ojos completamente blancos, como vidrio empañado, la piel gris, cuarteada, como si se hubiera secado bajo el sol, y la boca estaba demasiado abierta, no por miedo, sino como si alguien la hubiera jalado hacia abajo. De su boca no salían sonidos, salía agua, gotas que caían al piso y se mezclaban con las huellas grandes que antes no había visto bien. Pero lo peor no era ella, lo peor era lo que estaba detrás, porque cuando bajé la luz al piso, vi como las huellas grandes se movían, como si algo invisible diera un paso, y luego otro, y otro, hacia mí. Corrí, no pensé, no respiré, solo corrí. Escuché pasos pesados, siguiéndome, primero lentos, luego acelerados, como si algo enorme hubiera empezado a correr detrás de mí, arrastrando agua, metal y aire. Llegué a la caseta, cerré la puerta, tiré la lámpara y me puse a rezar, aunque no soy creyente. Los pasos se detuvieron justo afuera, 3 golpes en la puerta, lentos, profundos, como si alguien tocara, pero con dedos muy largos. A las 5:55, cuando escuché a mis compañeros llegar, los golpes se detuvieron. Salí temblando. El supervisor solo me vio y dijo: «Viste a la mujer, no eres el primero y no vas a ser el último. No te acerques al C-17. Ahí fue donde encontraron un cuerpo hace años. Nunca supieron cómo llegó ahí, sin pasar por seguridad. Renuncié ese mismo día, pero todavía sueño con ella, con su vestido mojado, con su boca abierta y con esos pasos que siguen algo que no puedo ver». Esto fue todo por hoy, familia. Espero les haya gustado. Recuerden que yo soy Víctor, su narrador, y esto fue Escalofríos.